Estimados estudiantes, bienvenidos a esta sesión final, el broche de oro de nuestra cuarta unidad y, en gran medida, la culminación técnica de esta asignatura. Hoy vamos a cerrar nuestro recorrido por el soporte vital avanzado, abordando una tecnología que representa literalmente la última frontera entre la vida y la muerte, cuando las vías convencionales nos han cerrado la puerta. Hoy hablaremos de los accesos vasculares mecánicos y específicamente vamos a diseccionar la ciencia, la ingeniería y la estrategia clínica detrás de la vía intraósea. Quiero comenzar esta clase situándonos en el escenario más temido por cualquier proveedor de emergencias, ya sea en una ambulancia o en una sala de reanimación. Tienen frente a ustedes a un paciente en estado crítico extremo. Puede ser un politraumatizado que ha perdido mucha sangre, un paciente en shock séptico o alguien en paro cardíaco. En ese momento, su prioridad absoluta, además de dar compresiones y oxígeno, es administrar fármacos y fluidos, pero se encuentran con un muro fisiológico infranqueable, el colapso vascular. El cuerpo humano es una máquina de supervivencia diseñada por la evolución. Cuando detecta que se está muriendo por falta de sangre o presión, activa una respuesta de emergencia masiva liberando catecolaminas. ¿Qué hace esto? Ordena a todos los vasos sanguíneos de la periferia, de los brazos y las piernas, que se cierren, que se contraigan violentamente para desviar la poca sangre que queda hacia los órganos nobles, el cerebro y el corazón. El resultado para ustedes es que las venas de los brazos desaparecen, se vuelven hilos invisibles y vacíos. Intentar canalizar una vía periférica en estas condiciones no es solo difícil, es estadísticamente ineficiente y consume un tiempo valioso que el paciente no tiene. Aquí es donde la ingeniería biomédica y la anatomía se dan la mano para ofrecernos una solución elegante, el acceso intraóseo. Y quiero ser muy enfático en esto. La vía intraósea ya no se considera un plan B de segunda categoría o una medida desesperada de último recurso. En los protocolos modernos es el estándar de oro inmediato para el acceso vascular en situaciones de paro cardíaco o shock profundo, donde la vía venosa no es visible al primer vistazo. Pero ¿por qué el hueso? Para entenderlo, debemos dejar de pensar en el hueso como una estructura sólida y muerta, como una piedra. El hueso vivo es un órgano vascular complejo. Específicamente, la cavidad medular de los huesos largos, como la tibia en la pierna o el húmero en el brazo, funciona como una gran vena rígida que nunca colapsa. Dentro de esa cavidad hay una red inmensa de sinusoides venosos, que son canales microscópicos por donde circula la sangre. La genialidad de la anatomía es que estos canales están anclados a la estructura ósea dura, lo que significa que, incluso si la presión arterial del paciente cae a cero, incluso si el paciente está clínicamente muerto, esos canales permanecen abiertos y permeables. Esto convierte al esqueleto en un sistema de administración de fluidos no colapsable. Estudios de farmacocinética han demostrado algo impresionante. Si ustedes inyectan un medicamento, digamos adrenalina, en la cabeza del húmero, este fármaco viaja a través de las venas circunflejas y llega a la vena cava superior y al corazón en cuestión de segundos. La velocidad de llegada y la concentración máxima del fármaco en la sangre son estadísticamente idénticas a si hubieran puesto un catéter venoso central en el cuello, es decir, estamos logrando un acceso central a través de un hueso periférico. Sin embargo, acceder a este espacio y hacer que los líquidos fluyan no es tan simple como clavar una aguja y abrir la llave del suero. Aquí es donde entra la física de fluidos en medios porosos, y es donde la mayoría de los errores operativos ocurren por falta de comprensión técnica. Cuando ustedes insertan la aguja intraósea, la punta no aterriza en un lago de sangre líquida, aterriza en una matriz densa y viscosa compuesta de espículas de hueso, células sanguíneas, grasa y fibrina. Es como intentar inyectar agua dentro de un bloque de esponja densa y llena de miel. La resistencia inicial al flujo en este medio es altísima. Esto se explica por la ley de Poiseuille, que nos dice que la resistencia depende de la viscosidad. En ese momento inicial, la viscosidad efectiva alrededor de la punta de la aguja es enorme. Si ustedes conectan una bolsa de suero fisiológico
y la cuelgan por gravedad, el flujo será prácticamente cero. La presión que genera la gravedad, que es de unos 70 u 80 milímetros de mercurio, no es suficiente para empujar el líquido a través de esa masa espesa. Por esta razón, el paso más crítico del procedimiento, el que define el éxito o el fracaso, no es la perforación del hueso, sino el flush o lavado inicial. Una vez que la aguja está puesta, deben conectar una jeringa con 5 o 10 mililitros de solución salina y empujar el émbolo con fuerza y rapidez. Este no es un lavado suave para ver si está permeable, es un golpe hidráulico. Al inyectar ese bolo a presión, generan un pico de fuerza hidrostática local que desplaza físicamente la médula espesa, rompe la red de fibrina y empuja las células grasas lejos de la punta. Básicamente, están excavando una pequeña caverna de fluido o un pozo de baja resistencia alrededor de la aguja, conectándola directamente con los canales venosos que drenan el hueso. Sin este lavado agresivo, la vía es funcionalmente inútil, y aún después del lavado, recuerden que la resistencia natural del hueso sigue siendo mayor que la de una vena libre. Por eso, para reanimar con volumen en un paciente en shock, la gravedad nunca será suficiente. Necesitan aplicar presión positiva externa. Deben colocar la bolsa de suero dentro de un manguito de presión e inflarlo a 300 milímetros de mercurio, o usar una bomba de infusión configurada para alta presión si quieren lograr flujos altos que realmente reanimen al paciente. Ahora hablemos de la ingeniería del dispositivo de acceso. Hace años usábamos pistolas de impacto que disparaban la aguja como un clavo, o agujas manuales que requerían una fuerza bruta peligrosa. Hoy en día, la tecnología dominante es el taladro motorizado, como el sistema ESIO. Este dispositivo es una maravilla de la ingeniería médica. El driver o taladro contiene un motor eléctrico y una transmisión diseñados para generar un torque alto pero a baja velocidad. Esto es fundamental. Si usáramos un taladro de ferretería de alta velocidad, la fricción de la aguja girando contra el hueso generaría temperaturas superiores a los 50 grados centígrados. Ese calor cocinaría el hueso, causando necrosis térmica de las células óseas. El hueso muerto se ablanda, la aguja se afloja y el acceso se pierde, además del riesgo de osteomielitis a largo plazo. El motor médico está calibrado para cortar sin quemar. La fuente de energía de este taladro también es especial. Utiliza baterías de litio dióxido de manganeso. Esta química de batería se elige no por su potencia bruta, sino por su increíble vida útil en almacenamiento. Un desfibrilador se carga todos los días, pero un taladro intraóseo puede estar guardado en un maletín de emergencias durante meses sin usarse. Estas baterías tienen una tasa de autodescarga casi nula, lo que garantiza que, incluso después de años de estar guardado, el dispositivo tendrá carga cuando lo necesiten en una emergencia crítica. Sin embargo, no es infinito. El dispositivo tiene un indicador LED. Si al apretar el gatillo ven una luz verde fija, tienen potencia para taladrar cualquier hueso. Pero si ven una luz roja parpadeante, significa que queda menos del 10% de vida útil. En ese punto, el dispositivo se considera no operativo para emergencias. El riesgo de que el motor se detenga a mitad del hueso, dejando la aguja atascada a medio camino sin poder entrar ni salir, es inaceptable. Pasemos ahora a un aspecto crucial de la operación, la selección de la aguja. Las agujas intraóseas no son universales, son instrumentos de precisión con geometrías específicas. El sistema utiliza un código de colores que deben memorizar, pero más importante aún, deben entender la lógica anatómica detrás de cada uno. Tenemos la aguja rosa, de 15 milímetros, diseñada para pacientes pediátricos de 3 a 39 kilos. Su longitud es corta para evitar atravesar el hueso por completo y salir por el otro lado. Luego está la aguja azul, de 25 milímetros para pacientes adultos promedio. Pero la aguja más importante que deben entender es la amarilla, de 45 milímetros. Esta se diseñó originalmente para pacientes con obesidad o exceso de tejido, pero su uso principal en la reanimación moderna es el acceso humeral, en el hombro. ¿Por qué necesitamos una aguja tan larga para el hombro? Porque para llegar a la cabeza del húmero debemos atravesar la piel, una capa de grasa subcutánea y, lo más importante, el músculo deltoides, que es grueso y denso.
Si intentan usar una aguja azul estándar en el hombro de un adulto promedio o en la tibia de un paciente obeso, ocurrirá un fallo geométrico. El tope de plástico de la aguja chocará contra la piel y comprimirá los tejidos antes de que la punta de metal haya logrado penetrar la corteza del hueso. Creerán que están adentro, pero la punta estará apenas tocando el hueso o alojada en el tejido blando. Al inyectar, el fluido se irá al músculo o a la grasa, causando una extravasación masiva y fallando en la reanimación. Para evitar este error, existe una regla de seguridad visual obligatoria, la regla de los 5 milímetros. Antes de accionar el taladro, deben empujar la aguja a través de la piel y el músculo hasta que la punta toque el hueso. En esa posición, sin taladrar aún, deben mirar la aguja. Tienen que ser capaces de ver al menos una línea negra que marca 5 milímetros sobresaliendo de la piel. Si no ven la línea negra, significa que la aguja es demasiado corta para ese paciente en ese lugar. El grosor de la pared del hueso es de unos 3 a 5 milímetros. Necesitan esa longitud extra para atravesarlo y quedar anclados. Si no ven la línea, no taladren. Cambien a una aguja más larga o cambien de sitio. Otro punto técnico vital es la técnica de inserción. Muchos operadores, acostumbrados a las agujas manuales antiguas, tienen el instinto de empujar con fuerza mientras taladran. Esto es un error. El diseño de la aguja es de corte, no de clavo. Si aplican fuerza axial excesiva, aumentan la fricción, generan calor peligroso y pueden hacer que el motor se detenga por exceso de torque. El mantra operativo es dejar que el taladro haga el trabajo. Ustedes solo aplican una presión suave y constante para mantener el contacto, y el motor se encarga de abrir el camino a través del hueso cortical hasta que sientan una pérdida repentina de resistencia, que indica que han entrado en la cavidad medular. Finalmente, debemos abordar el aspecto humano, el dolor. Existe un mito de que la vía intraósea es terriblemente dolorosa. La realidad es matizada. La perforación del hueso en sí misma es sorprendentemente poco dolorosa porque el hueso no tiene muchas terminaciones nerviosas. El dolor suele ser un 2 sobre 10. Sin embargo, la infusión de líquidos es otra historia. Al inyectar el bolo de lavado o los medicamentos a presión, aumentamos bruscamente la presión dentro de la médula ósea. Esto estimula receptores de presión profunda y causa un dolor visceral, difuso e intenso, que los pacientes describen como un 10 sobre 10, como si el hueso fuera a explotar. En un paciente inconsciente o en paro cardíaco esto no es un problema, pero en un paciente consciente, por ejemplo, un gran quemado o una víctima de trauma que está despierta, este dolor puede ser insoportable y causar agitación psicomotriz. Por eso, el protocolo técnico exige el uso de analgesia local intramedular. Antes de pasar el bolo de lavado fuerte, si el paciente está despierto, debemos inyectar lentamente lidocaína al 2% sin epinefrina directamente en el hueso y esperar entre 60 y 90 segundos. La lidocaína difunde por la médula y bloquea los receptores de dolor internos. Solo después de este tiempo de espera farmacológica, procedemos con el lavado y la infusión a presión. Ignorar este paso en un paciente consciente es una falta de humanidad y de técnica. En conclusión, la vía intraósea no es una técnica bárbara ni un recurso de segunda clase. Es una solución de ingeniería sofisticada que aprovecha la anatomía oculta del cuerpo para salvar vidas cuando las vías convencionales fallan. Requiere que ustedes comprendan la hidrodinámica de los fluidos viscosos para realizar el lavado correctamente, que entiendan la geometría de las agujas para seleccionar la longitud adecuada y que respeten la fisiología del dolor para tratar al paciente con dignidad. Con esto, cerramos la unidad 4 y este ciclo de análisis sobre tecnologías de soporte vital. Hemos visto cómo la física, la química y la ingeniería se entrelazan en cada dispositivo que usamos, desde la desfibrilación hasta la infusión y el acceso vascular. Espero que lleven este conocimiento profundo a su práctica profesional, porque entender sus herramientas es el primer paso para dominar el arte de salvar vidas. Muchas gracias por su atención y compromiso a lo largo de este curso.